¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Japón, en la que ya habíamos visto que por medio de toda la emanación de las diferentes religiones que se fueron llegando al Japón, van a ir haciendo y formando toda su cultura, porque de ahí va a salir todos los conceptos de esa aglomeración de religiones en las que nos habíamos dado cuenta que el Shinto, que era el original, se va a ir reforzando cuando llega el budismo y cuando al final llega el Zen. Todas estas aperturas religiosas que tienen y en la que va a irse formando los diferentes clanes y guerreros, todos por los conceptos de la espiritualidad. Esa visión cósmica que está basado en el honor, en ese sentido, en la que va a ir marcando toda esa belleza en cuestión de las flores, en cuestión de la literatura, en cuestión del honor de los clanes y de los guerreros, va a ir formando todo. Ahí es donde va a ir emanando toda esa alma japonesa. En lo que nosotros estábamos viendo, que las religiones son esa base tan importante que va a formar el Japón y que va a ser un universo religioso el que esté pues girando sobre toda esta situación, sobre todo este proceso, y donde la formación de estos clanes va a tener que ser pues estudiado, porque ellos no tienen esa forma que nosotros manejamos en Occidente, que marcamos en una forma lineal. Ellos lo van a dividir en diferentes formas y van a ser por medio de periodos. Estos periodos que son de suma importancia y que se va a clasificar toda su historia desde el periodo paleolítico en su temprana formación, y va a venir después los diferentes periodos en los que se va a ir clasificando, como el periodo Homon, el periodo Hagyon, el periodo Hofun, el periodo Nara, el periodo Heian, que tiene pues el centro de su ubicación en Kioto, en el que va a irse plasmando todas las situaciones que se van a ir mencionando. Fíjense que para ellos todos estos periodos son de suma importancia. Cuando llega el periodo de Kamakura, que es muy importante porque de ahí es donde van a empezar a salir todos esos tribus que vienen a invadirlos, que son los mongoles. En esa época va a estar, y los samuráis. La leyenda de Genghis Khan es donde se va a empezar a plasmar. Ya cuando hablamos en la cultura, cuando hablamos desde Rusia, que habíamos mencionado, ahí tocamos este punto tan importante de este personaje que va a ir a ser el unificador de todos estos mongoles, en los que va a tener muy, muy claro, porque ellos son hijos de las estepas. Recuerden algo así como que fuera pues una cosa muy marcada en cuestión de la frialdad, ¿sí? En cuestión de las estepas, que son tan frías. Imagínense en los desiertos, pero un desierto helado donde sus condiciones de vida van a ser muy, muy severas, y que ellos al paso del tiempo van a empezarse a expandir en diferentes lugares, porque ellos van a llegar a cantidad de lugares a los que van a irse marcando todo este periodo recorrido de Sachusis, el periodo Moroyama y el periodo que es tan importante para ellos como el periodo Edo. Cuando vamos a hablar de ese periodo Edo, donde ellos se fueron aislando en una situación que dilató desde el siglo 1600 hasta más muy, muy adentrado, en la que se va a ir mencionando, y va a llegar el próximo periodo, que es el Meiji, donde se acuerdan de la modernización que se estaba
originando y que el Comodoro Perry los obligó a que se abrieran. Todo situación del periodo Toro, Showa, va a ir marcando toda esa espiritualidad, esos crisantemos del alma integral que tiene el japonés y que va a ir marcando ese desarrollo, esa fluidez en los aspectos espirituales, esa influencia que va a tener a través de las religiones del budismo y que va a ir haciendo por medio de la ruta de la seda, donde se va a retroalimentar en lo que ya habíamos dicho, y que aquí van a estar pues influenciados por situaciones, esos pueblos originales en los que se van a suscitar batallas muy importantes, ¿sí? El pueblo de Aiona, que está en una de las islas de Hokkaido. Esta tribu va a tener conflictos muy, muy severos con esos pueblos en los que se va a marcar que tenga una trascendencia, porque fíjense que aquí estamos hablando de pueblos muy antiguos, antes de todo eso, los pueblos originales en los que se va a ir mencionando. Cuando hablamos de Genghis Khan, que era esa figura legendaria de un guerrero, de un conquistador, se llamaba Dulum Boldak, en el que va él a nacer en Yichua el 18 de agosto de 1227. Y es famoso por esa ferocidad y esa falta de piedad que tenía hacia el enemigo, porque aquí se va a ir a enfrentar con los japoneses, pero los japoneses, ellos tenían una conducta bélica de honor, en la que se luchaba cuerpo a cuerpo, donde se tenía reglas, donde se respetaba, ¿sí? Y al introducirse esa guerra con los mongoles más adelante, que la vamos a ir platicando para que quede bien entendido, porque esta situación en la que vamos a irnos dando cuenta, toda esa ferocidad que va a traer Genghis Khan al venir con los mongoles, va a asumir una situación de crueldad y terror como un método o una estrategia eficaz que sometió a tantos pueblos como ellos van a irse expandiendo. Toda esta conquista de Mongolia, los expertos consideran que este emperador como un gran general, al analizar a través del tiempo de todas sus estrategias, pues lo están catalogando como que tenía una voz de mando, un liderazgo, considerado uno de los mejores generales por sus estrategias que se manejaron, y que aquí pues preparaba a un gran número de sus seguidores a combatir, porque aquí acuérdense que tenía una disciplina de un ejército, pero también amplia flexibilidad con ellos en su trato, ya que podía servir cualquier persona que llegaba a sus filas. Bajo su mandato, este pueblo mongol, formado por diferentes tribus, en las que tribus del norte de Asia, en la que se extendió desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, conquistó varios territorios, de mayor incluso del Imperio Romano. Se considera que tuvo más expansión. En su apogeo, teniendo a Karakorum como capitán, Genghis Khan, al igual que en el pueblo mongol, era un gran jinete, pero debido a la caída de un caballo que sufrió varias heridas que lo llevaron a la muerte. Fíjense, todos estos acontecimientos que vamos contando a través de lo que va a ir representando que un pueblo tan difícil de manejar, con esa bravura al enfrentarse al pueblo japonés, que ellos se puede decir que eran toda dulzura, entonces pues son abatidos pues totalmente. Aquí vamos viendo cómo toda esta situación en esos periodos que les digo de estas batallas, donde van a someter a los ainas,
¿sí? Antes de que lleguen los mongoles, porque los mongoles vienen más adelante. Este sometimiento que hacen los zaínas se van a expander en las 4 islas y aquí el emperador va a necesitar hacer una convocatoria de los campesinos para formar un ejército. Ese ejército tuvo que pasar por enfrentamientos de estrategias porque en ocasiones anteriores ellos habían visto que si formaban sus batallones con todos esos campesinos, automáticamente dejaban de cultivar las tierras y se venían la hambruna, se venían las hambres. Entonces, cuando llegan estas batallas en las que ellos van a tener que hacer una estrategia de la cual va a ser que el hijo mayor de la familia sea el que va a tener que ir a luchar a los ejércitos y los demás se van a quedar sembrando. Entonces se va a formar todo un ejército de campesinos con los hijos mayores en los que se va a tener que hacer esa pues búsqueda de andar buscando a todos los hijos mayores como una obligación en cada clan que había y que van a tener el emperador que pagar con tierras. Cuando le dan al hijo mayor para que vaya a reforzar esos, esos destacamentos, esos guerreros, ¿sí? A la familia les van a dar tierras y de ahí va a salir el concepto de la propiedad privada. Esto es muy importante, este concepto, porque antes nadie tenía nada para ellos y aquí se va a ir formando. Cuando hablamos de este concepto, fíjense que es importante que platiquemos qué importante es pagar los impuestos de las casas, porque eso es lo que les da la garantía que el gobierno proteja esa propiedad privada, ¿sí? Porque si no cualquier persona podría llegar y meterse. Todos estos conceptos que se han ido arrastrando a través de la historia y que ya vemos que en estas tribus en las que se van a hacer esas batallas tan grandes, en las que se van a enfrentar, en las que van a llevar sus estandartes como un símbolo de presencia conforme va entrando todo este grupo de guerreros a pelear. Llevaban sus estandartes con los colores rojo y blanco, que es muy importante para el pueblo japonés. Cuando nosotros vemos que esta paga de tierras donde van a ser la propiedad privada de la tierra, que era, ya habíamos hablado, recordarán, cuando hablamos de la diosa de Amaterasu, en la que ella con su lanza dijo que las islas de Japón eran de su propiedad. Entonces, aquí con el concepto de la propiedad, ya también la gente ya tiene derecho a esa propiedad, que era un concepto que nada más los dioses poseían. En esa batalla de los Oina, en la que los van a someter totalmente y los van a exterminar, era comparado como cuando estuvimos viendo en Inglaterra a los galos, ¿sí? Y que eran totalmente celtas y que van a llegar los normandos y los sajones y después van a comentar que los galos pues son extranjeros. ¿Cómo van a ser extranjeros si eran los que estaban ahí? Pues esta misma situación se los van a hacer los aines a esta población. También los van a someter y van a ser considerados como los forasteros caudillos que van a ir dominando todo el Shawón. Al derrotar a los ainos, se va a formar otras castas que van a traer ya pues armaduras en su equipo de guerrero y van a empezar a formar la casa del caballo y el arco. Esa es una casa muy importante en la cultura japonesa
porque aquí era como que se imaginaran que era gente muy fuerte, porque estos arcos eran muy grandes y para tensarlos se necesitaba la fortaleza de toda esa situación, como los caballeros cuando peleaban en la Edad Media con aquellas flechas tan largas, ¿se acuerdan? Eran gente muy fuerte para poder alzar una lanza de esa magnitud, y que todos estos caballeros que estuvieron en el siglo XI, en los que en Europa va a estar Don Quijote de la Mancha haciendo toda su travesía literaria, y en la que se van a ir haciendo esas reglas de juego que va a tener el pueblo japonés paralelamente, porque fíjense que aquí pasa algo. Cuando en el mundo se hace una estrategia paralela, es como hacer algo en un punto y hacer lo mismo en otro, pero sin conocerse, ¿sí? Es cosas paralelas que se van haciendo, y Japón tiene muchas cosas de esas en las que se va a ir haciendo todo ese paralelismo, y que van a hacer. Cuando todos estos guerreros campesinos de los hijos mayores que hemos comentado, ellos su consigna era defender a las mujeres y a los niños de situaciones en las que estuvieran en combate, porque recordarán que sus reglas eran específicas. Ellos peleaban por el honor, combatían cuerpo a cuerpo, uno a uno, en igualdad de situaciones, y que al empezar todas estas batallas en las que vamos viendo conforme se va a ir formando estos grupos con el nombre de esta casta militar que se va a ir haciendo. Aquí vamos a ir viendo cómo habían, aparte de los campesinos con los hijos mayores, había otro grupo que eran los monjes que estaban en los monasterios, donde ellos se entrenaban con las artes marciales, y toda esta casta de guerreros donde van a ir haciendo todas estas situaciones a niveles tanto bélicos como también en cuestiones políticas. Y aquí vamos viendo cómo estas guerras van a ser dos batallas tremendas, ¿sí? Donde van a intervenir dos clanes. Estos clanes van a ser los Taira y los Minamoto, que aquí va a tener eh, una lucha feroz que va a ser muy prolongada, y que va a tardar, y que va a estar comprendida en el periodo Hipper, donde aquí tanto los estandartes, como ya les comentaba, como los pendones en color blanco y rojo, van a ir haciendo todo ese aspecto cromático que tiene Japón, y que va a llevar a que tengan una entrada majestuosa, donde hagan acto de presencia, y que se van a ocupar esos estandartes para indicar la presencia de esos grupos que van llegando, y darle una mayor visibilidad en los campos, en todos esos campos de batalla. Aquí el gobierno militar que se está formando, y que lo hacían en una forma, esos estandartes a veces se ponían todas esas cosas en la parte de atrás de la ropa, como tratando de unificar, de uniformar a todos esos guerreros para que se viera de qué bando pertenecían. Cuando va pasando todo eso, va a surgir el periodo Sengoku, en la que van a estar ocupando esas banderas como símbolo del Nabori. Todas estas batallas en las que van a intervenir ellos, que son dos, y que va a ganar en las primeras dos, va a ganar el clan Taira, en la que se va a enfrentar en la segunda, los Taira los van a derrotar. Fíjense que aquí va a pasar algo. Aquí, cuando llegan a vencer el clan Taira,
van a quedar, matan a todos, pero va a quedar mujeres y unos hijos y los van a perdonar. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Va a ocurrir que 20 años después, ¿sí? Se van a volver a emprender una guerra contra los Taira, ¿sí? Porque esa mamá, esas mujeres que perdonaron y a esos hijos, ellos eran de la descendencia de los Minamoto y que van a emprender esa guerra, que es la última, en la que van a ganar los Minamoto y van a derrotar a los Taira. ¿Qué va a hacer esta situación? Fíjense que cuando llegan a vencer a este clan eh, en esa batalla que fue terrible, ¿sí? En donde estos hijos llegan 30 años después y prenden esa batalla, los Taira, al ser vencidos, se van a meter al agua, se van a meter al mar y van a morir. Aquí, fíjense en qué es lo que va a ocurrir. Dicen que según las leyendas que se suscitan, dicen que hay un cangrejo en las orillas del mar que tiene a un guerrero en su cuerpo. Ese guerrero se menciona que es una metamorfosis que agarró los Taira cuando se metieron al mar y que adoptaron esa forma de cangrejo, adoptando una forma como para recordar toda esa batalla que había habido y en los que ellos habían sido derrotados. Como que se plasmó en ese cangrejo el espíritu de esos guerreros, de ese clan, de los Taira, cuando van a ser vencidos. Todas estas tradiciones que se van haciendo y que van a ir haciendo que tenga esta raza la situación en la que va a tener que poner sus reglas bien establecidas, porque ellos peleaban siempre con limpieza. Sus condiciones en cuestión de batalla eran de honor y van a quedar muy marcadas, porque más adelante es cuando ya llegan los mongoles. Los mongoles que ellos estaban en una situación de expansionismo y que cuando van a llegar a enfrentarse con los japoneses, donde los japoneses tienen reglas, donde es toda finura, y se van a enfrentar a una horda, ¿sí?, que vienen a exterminar, a acabar con todos ellos. Y aquí va a ocurrir una situación en la que todas estas naciones, que como ya les había yo dicho, nacieron en las estepas farias y que van a ser en Mongolia todas estas tribus que guerreaban entre sí y donde va a decir, según las profecías, que va a venir, va a nacer entre ellos un personaje que va a ser el que los va a unificar, ¿sí?, llamado Temuri. Temuni, que más adelante va a agarrar el nombre de Genghis Khan, va a organizar a toda esta gente, a todas estas hordas, y van a llegar en caballos muy chaparritos, pero con patas muy gruesas, pero que son caballos que corren distancias grandísimas, porque ellos pueden llegar desde Mongolia hasta Turquía tranquilamente, en la que se va a ir haciendo ese expansionismo, donde van a llegar a China, al norte de África y a todo el sureste asiático, incluyendo a Rusia. Ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la historia de Rusia, recuerden, también van a llegar a Hungría. Toda esta Hungría, recuerden que es Europa del este. Todas esas generaciones de Genghis Khan, cuando va a pasar el tiempo, el nieto de Genghis Khan es Kulan Khan. Esa dinastía Yun, en la
la que recordarán que aquí va a encontrarlos al nieto de Kulkan, al nieto de Genghis Khan, perdón. Aquí vamos a ir viendo cómo Marco Polo en sus escritos, él dijo que él llegó en esa época, en ese periodo, y que él conoció al nieto de Genghis Khan. Toda esa organización que estaba con todos esos caballos chiquitos, como les digo, donde cabalgaban los mongoles y que tenían esa trayectoria, va a ir haciendo que se vaya marcando, donde va a llegar con esa agresividad a Japón y los van a atacar. Pero recuerden que los mongoles, ellos habían inventado el estribo que les daba la facilidad de tener manos libres, en los que ellos ya podían agarrar tranquilamente su arco y disparar. Pero recuerden que eran hordas, eran montones, entonces montonales de flechas llegaban y mataban a todos ellos. Aquí todos esos pueblos que eran sedentarios y exponerse a la bravura de estos mongoles, que ellos llegaban a arrasar. Aquí ellos pues decían, primero hacían sus torres de cráneos y después la de ladrillos. Primero mataban y después ya se hacían de amigos de los que quedaban, porque esa característica tenían los mongoles. Los mongoles tenían la característica de llegar, matar a todos. El que se salvaba, después ya tenían una interacción con ese pueblo y se adaptaban a las costumbres, a las tradiciones y a la civilización de ese lugar con los que quedaban, porque recuerden que pues, ellos no tenían una civilización propia y entonces iban adoptando cada vez que iban ingresando a un pueblo de las costumbres de esos lugares donde asimilaban lo que iban encontrando. Cuando llegan al Japón y va a ser en una forma desequilibrada toda esa batalla que tienen, y que aquí van avanzando en hordas y que ya habían acabado con todos, ya habían matado a todos los que estaban ahí y se van a subir a sus barcos en la noche a descansar tranquilamente, pero van a llegar unos vientos que van a destrozar a esos barcos y van a morir todos los mongoles. Va a pasar el tiempo y lo van a volver a intentar, porque fíjense en qué es lo que pasó ahí. Ahí en Japón hay unos vientos que se llaman los vientos sagrados, los vientos divinos, ¿sí? En la que van a ver, al matar a los mongoles, ese viento que hundió a todos sus barcos, a esos vientos se les llama kamikaze. Kamikaze, que en japonés significa viento divino y que va a soplar eh, hundiendo a todos estos barcos. Más adelante vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial cómo los japoneses van a adoptar el nombre de kamikazes, que son esos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, donde se vienen en picada a los barcos. Toda esta situación que hacen que se estrellen en esos barcos en la Segunda Guerra Mundial, que van a ser los pilotos llamados kamikaze, va a tener un resurgimiento que más adelante van a volverse a formar otra horda de mongoles y van a llegar nuevamente a Japón. ¿Sí? Esto, claro, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que comentamos de los pilotos era nomás cómo adoptaron el nombre. Aquí nuevamente estamos con los mongoles, nuevamente hacen sus estrategias para volver a tener esa batalla y tratar de volver a invadir la isla, en la que va a pasar otra vez, que van a ser muertos otra vez por esos vientos divinos y sagrados que van a volver a hundir a toda esa flota. Aquí hay algo importante. Ese es el conocimiento por lo que
los japoneses tienen ese respeto a la naturaleza en los que ellos se van a dar cuenta que una calamidad, una situación en cuestión de eh, llegar a algún fenómeno físico, tanto los puede ayudar como los puede destruir, y ellos conscientes de todo esto eh, acreditan que les puede salvar su vida o los puede hundir. Toda esta situación en la que nosotros hemos ido dándonos cuenta cómo el pueblo japonés tiene esa similitud con sus ritos, con sus creencias y ese respeto a la naturaleza, porque ellos se pueden dar cuenta de que pueden vencerlos, pueden acabarlos o pueden destruirlos. Toda esta situación que vamos viendo en la que únicamente Vietnam, los caballeros teutones y los mamelucos de Egipto fueron los únicos que pudieron vencer al pueblo de los mongoles, y sin embargo en Japón lo que los va a vencer son los vientos sagrados. Toda esta situación en la que habíamos visto cómo esos vientos van a ser protectores para ese pueblo y que va a traer un dominio sobre el pueblo japonés, donde ellos se dan cuenta, por eso ellos no le temen a todos esos fenómenos fisiológicos del mundo, todos esos fenómenos de destrucción. Ellos saben que si puede llegar a componer una situación en la isla o la puede acabar. Y entonces ese conocimiento de todas estas situaciones climáticas que tiene Japón, ellos lo comprenden bien. Por eso ellos no se asustan en los temblores, por eso ellos no se asustan cuando hay otro efecto cósmico, porque ellos vienen de una generación en la que se habló de todo eso, en lo que ellos saben específicamente por qué le pasa a su isla eso. Ya dijimos que si Japón no estuviera en esas situaciones, en esa locación geográfica que está, no habrían nieves, no habría arroz, no habría el agua, no estarían tan cerca de China para retroalimentarse de toda esta situación. Por eso la situación geográfica del Japón es totalmente en cuestión divina. Pues nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a ir haciendo este seguimiento en la cultura de Japón para entenderla debidamente, porque ya la hemos estado viendo, pero la hemos estado viendo a nivel de guerras, a nivel de cuando entran en la Segunda Guerra Mundial. No, aquí es en cuestiones de creencias, en cuestiones de guerreros, en cuestiones de flores, que eso es un tema que más adelante vamos a platicar. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.